Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Sofía Hernández nació y creció en Iztapalapa, uno de los barrios más poblados y desafiantes de la Ciudad de México. Su infancia estuvo marcada por sonidos de vendedores ambulantes, calles estrechas y la presencia constante de historias de superación entre vecinos que luchaban diariamente para mantener a sus familias. La primera vez que entró a una piscina municipal tenía solo 7 años. No se parecía en nada a las piscinas que veía en las competiciones de televisión. El agua era turbia, el olor a cloro le quemaba los ojos, y los azulejos rotos le cortaban los pies si no tenía cuidado. Aún así, algo dentro de ella se encendió ese día. Quedó fascinada con la sensación de deslizarse en el agua, aunque fuera por unos pocos segundos, antes de tragar tragos involuntarios. El profesor Ramírez, un ex nadador con manos callosas y un carácter duro, estaba al borde de la piscina observando. Vio en la chica, flaca y tímida, un movimiento diferente, una determinación silenciosa, y se acercó a hablar con ella. Al principio, la familia de Sofía veía la natación como un hobby alejado de sus prioridades. Su madre trabajaba como costurera en casa, y su padre pasaba el día conduciendo un taxi por las caóticas calles de la ciudad. El dinero era contado, e invertir en entrenamientos parecía inviable. Pero el profesor Ramírez fue persistente. Empezó ofreciendo clases gratuitas, diciendo que ella tenía algo que no se enseña. Sofía entrenaba en horarios inusuales, a veces antes del amanecer, para aprovechar la piscina vacía. Usaba un traje de baño viejo con elásticos flojos y gafas rayadas que se empañaban en cada vuelta. A pesar de todo, no se quejaba. Cada brazada era un desafío contra el frío del agua y contra la idea de que aquello no era más que un sueño imposible. Mientras otras chicas se rendían en invierno, ella se quedaba, movida por algo que aún no sabía explicar, pero que ya formaba y parte de quién era. Con el tiempo, la rutina de Sofía comenzó a moldearse alrededor de la natación. Se levantaba antes de las 5, incluso en días de lluvia o frío intenso, y caminaba con una mochila gastada hasta la piscina municipal. A veces, llevaba un trozo de pan con café negro para el camino. El profesor Ramírez aumentaba gradualmente las series y el tiempo en el agua, corrigiendo cada detalle de su técnica. Cuando no había entrenamiento, le pedía que estudiara videos antiguos de competiciones olímpicas. Sofía los veía fascinada, intentando imaginar cómo sería competir en piscinas azules y perfectas, con gradas llenas. Aún así, nunca dejó que el sueño le quitara los pies del suelo. Sabía que la distancia entre Iztapalapa y ese mundo era enorme y que cruzarla exigiría mucho más que talento. El primer campeonato en el que participó fue casi por casualidad. Una nadadora del equipo municipal se enfermó y necesitaban a alguien para cubrir la vacante. Sofía tenía solo 13 años y nunca había nadado fuera de su piscina habitual. El evento se llevó a cabo en una instalación simple, pero para ella parecía grandiosa. El piso antideslizante, los bloques de salida y el agua limpia eran novedades que la ponían nerviosa. Antes de la salida, notó que sus adversarias usaban trajes de baño caros, gorros personalizados y gafas nuevas. Ella entró en el carril con el traje remendado, sintiendo el peso de la mirada curiosa de algunos presentes. Pero, cuando sonó el silbato, se olvidó de todo. Nadó como si fuera su única oportunidad de demostrar algo. Terminó en segundo lugar, arrancando aplausos del público y una sonrisa orgullosa del profesor Ramírez, que solo dijo: «¿Ahora entiendes por qué insistí?». A partir de ese día, la vida de Sofía cambió. El segundo lugar en aquel campeonato le trajo un reconocimiento inesperado. Algunos entrenadores de otros barrios empezaron a preguntar por ella, pero el profesor Ramírez se encargó de mantenerla bajo su tutela. Él sabía que el
camino sería largo y que el brillo momentáneo no podía engañarla. Con más frecuencia organizaba entrenamientos extras, a menudo improvisando pesas con botellas de agua o elásticos de costura para fortalecer los músculos de la joven. La familia, dándose cuenta de la seriedad de la situación, empezó a hacer pequeños sacrificios. La madre aceptaba más pedidos, el padre trabajaba hasta más tarde en el taxi, e incluso sus hermanos ayudaban con las tareas domésticas para que Sofía tuviera tiempo para entrenar. Aún así, había días en que la fatiga y la falta de recursos casi la hacían desistir. En esos momentos, Ramírez le recordaba que el talento sin disciplina es solo suerte desperdiciada. A los 16 años, Sofía participó en su primer torneo nacional. El viaje fue en autobús, durante casi 10 horas, llevando una maleta pequeña con 2 trajes de baño y una toalla. El alojamiento era simple, compartido con otras competidoras, y el olor a cloro impregnaba el aire. Durante el calentamiento, observó a chicas que parecían venir de otro mundo, con entrenadores particulares, suplementación cara y equipos médicos a su disposición. Sintió un nudo en el estómago, pero también una llama de desafío. En la prueba de 200 metros libres, su tiempo no fue suficiente para el podio, pero batió su récord personal. Más importante que eso, recibió una invitación para unirse a la selección juvenil. Regresó a casa exhausta, pero con un papel en la mochila que cambiaría su trayectoria. Cuando le mostró la carta al profesor Ramírez, él solo asintió y dijo: «Ahora empieza de verdad». La entrada a la selección juvenil significó entrenamientos más rigurosos y viajes frecuentes. Sofía pasó a dividir su tiempo entre la escuela y la piscina olímpica, donde ahora entrenaba, un espacio muy diferente de aquel donde todo comenzó. El agua cristalina, los bloques nuevos y la presencia de nadadores experimentados la intimidaron al principio, pero pronto se dio cuenta de que pertenecer a ese ambiente no dependía de la apariencia, sino de los resultados. El profesor Ramírez seguía acompañándola a distancia, enviando mensajes de aliento y consejos técnicos. En las primeras semanas sufrió con dolores musculares intensos y con la presión de mantener un rendimiento constante. Algunas compañeras comentaban sobre la diferencia de equipos y apoyo que ella tenía en comparación con otras atletas, pero Sofía no se dejaba abatir. Sabía que, aunque con menos recursos, lo compensaba con dedicación. Cada entrenamiento era una oportunidad para mostrar que su presencia allí era merecida. En el segundo año en la selección juvenil, Sofía fue inscrita en una competición internacional en América del Sur. Era su primer viaje en avión y la sensación de ver las nubes por la ventana quedó grabada en su memoria. El evento reunió a atletas de varios países y fue allí donde se dio cuenta de la dimensión del deporte que había elegido. En la piscina se enfrentó a rivales más fuertes y rápidas que cualquiera que hubiera visto, pero no retrocedió. Consiguió una medalla de bronce en los 400 metros libres, un resultado que sorprendió incluso al equipo técnico. El momento de la premiación, con la bandera de México ondeando al fondo, fue el primero en el que se dio cuenta de que podía soñar más alto. Volvió a Iztapalapa con la sensación de que estaba solo al inicio de un viaje que, con esfuerzo, podría llevarla mucho más lejos. Los años siguientes fueron de evolución constante. Sofía acumulaba títulos nacionales y buenos desempeños internacionales, pero también comenzó a sentir el peso de las responsabilidades. La presión por resultados crecía con cada competición y el calendario de entrenamientos dejaba poco espacio para la vida personal. A los 19 años llegó la gran noticia. Había sido convocada para representar a México en los Juegos Olímpicos de París. Cuando recibió la confirmación, estaba sola en la habitación del alojamiento y tuvo que respirar hondo para creerlo. Llamó a su madre, que lloró al otro lado de la línea,
y luego al profesor Ramírez, que respondió con la voz quebrada. Ahora, todos van a conocer a la chica de la piscina turbia. La preparación para París comenzó inmediatamente, con entrenamientos exhaustivos, simulaciones de prueba y acompañamiento psicológico. Sabía que cada detalle podría marcar la diferencia frente a las mejores nadadoras del mundo. París impresionó a Sofía desde el primer momento. La Villa Olímpica, con atletas de todos los países, parecía un universo aparte. La piscina donde competiría era grandiosa, con gradas que parecían infinitas y cámaras apuntando desde todos los ángulos. En los días de entrenamiento, se dio cuenta de que su principal adversaria sería Madison Clark, la estrella estadounidense de los 200 metros libres. Madison tenía un historial de victorias aplastantes, patrocinios millonarios y un equipo de apoyo que parecía sacado de una película. Aunque ya había oído hablar de la frialdad de su rival, Sofía no esperaba el comentario que lo cambiaría todo. Durante una entrevista, al ser preguntada sobre enfrentarse a atletas latinoamericanas, Madison soltó con una sonrisa irónica: «México, solo son rápidos para cruzar el río Bravo». La frase se difundió rápidamente, generando indignación. Para Sofía, aquello dejó de ser solo una disputa deportiva. Se convirtió en una cuestión de dignidad. El comentario de Madison llegó a oídos de Sofía la misma noche en que fue dicho. Estaba en el comedor de la Villa Olímpica cuando recibió varios mensajes de amigos y familiares, todos indignados. Algunos le sugirieron que respondiera públicamente, pero Sofía prefirió el silencio. Guardó la rabia para sí, transformándola en combustible. Esa misma noche le pidió a su entrenador que añadiera series extras al entrenamiento, aún estando exhausta. En la piscina, cada brazada parecía un puñetazo en el agua. Cada vuelta era hecha con más fuerza que antes. Ya no se trataba solo de vencer por sí misma, sino por su familia, por el profesor Ramírez, por los vecinos de Iztapalapa y por todos los que ya habían sido subestimados. Sofía sabía que el peso de esa prueba ahora tenía otro significado. No sería solo una final olímpica, sino una oportunidad para silenciar prejuicios con resultados. En los días previos a la final, el ambiente alrededor de la competición se volvió tenso. La prensa mexicana pasó a seguir de cerca cada paso de Sofía, transformándola en un símbolo de resistencia. Mientras tanto, Madison mantenía una postura arrogante, evitando el contacto directo. Durante el calentamiento oficial, ambas terminaron lado a lado en uno de los carriles. Madison, con su traje de última generación y gafas de espejo, se aseguró de lanzar una mirada breve y despectiva. Sofía no respondió, solo se ajustó el gorro y se zambulló, concentrada. En esa sesión, cada movimiento fue pensado para ganar confianza. El entrenador reforzó la estrategia: mantener un ritmo fuerte en los primeros 100 metros, controlar la ansiedad y preparar la aceleración final. Sofía escuchaba atentamente, pero en el fondo ya sabía que cuando llegara el momento, no nadaría solo con técnica, sino con todo lo que tenía dentro de sí. La mañana de la final llegó con el cielo nublado sobre París, y Sofía se despertó antes de la alarma. En el cuarto silencioso, sintió el peso de la responsabilidad y la ansiedad mezclados. Tomó un café simple, se estiró y junto con el equipo se dirigió al centro acuático. El trayecto en autobús fue silencioso, pero sus pensamientos eran intensos. Recordó las primeras brazadas en la piscina municipal, las veces que pensó en rendirse, y cada rostro que creyó en ella, incluso cuando parecía imposible. Al entrar al gimnasio, el sonido de la multitud la envolvió. La final de los 200 metros libres era una de las pruebas más esperadas del día. Las cámaras seguían cada paso de las nadadoras. Sofía caminó hasta su bloque de salida, sintiendo el corazón latir rápido, pero con la mente decidida. Esa
Era la hora de transformar todo en acción. El silbato sonó, y todas se zambulleron casi al mismo tiempo, cortando el agua con precisión. Sofía se mantuvo enfocada en su estrategia, evitando mirar a las adversarias. En los primeros 50 metros sintió a Madison ligeramente por delante, pero no se desesperó. Su cuerpo estaba respondiendo bien, cada brazada firme y cada respiración calculada. Al llegar a la vuelta de los 100 metros, notó que la diferencia disminuía. La energía de la grada, con banderas de México ondeando, comenzó a llegar hasta ella. Recordó las palabras del profesor Ramírez. La parte más difícil no es empezar rápido, es terminar fuerte. En los 150 metros ya estaba prácticamente lado a lado con Madison. El silencio interno que sentía contrastaba con el ruido ensordecedor a su alrededor. Faltaban solo 50 metros para decidir no solo la prueba, sino también el significado de toda su jornada. Los últimos 50 metros parecían más largos que todo el resto de la prueba. Sofía sentía los músculos arder y los pulmones pidiendo aire, pero la indignación por las palabras de Madison le daba una fuerza extra. Con cada brazada, imaginaba estar empujando lejos todas las barreras que había enfrentado desde la infancia. Madison intentaba mantener la delantera, pero Sofía percibía que la estadounidense empezaba a perder eficiencia en las brazadas. El entrenador, al borde de la piscina, gritaba indicaciones que ella apenas podía oír, pero sentía en el cuerpo el momento exacto de acelerar. Cuando faltaban solo 25 metros, hizo su aceleración final, abriendo cada brazada con la energía acumulada de años de esfuerzo. En ese instante no había dolor, solo determinación. Las dos cortaban el agua como flechas, y la llegada estaba cada vez más cerca. El toque en el borde fue casi simultáneo, y por un momento Sofía no supo el resultado. Miró el marcador electrónico con el corazón acelerado. Ahí estaba. Primero, Hernández, Sofía, Mex, 1:53:92, récord olímpico. La sensación fue abrumadora. El público mexicano en la grada explotó en gritos y aplausos, mientras ella aún intentaba procesar lo que acababa de suceder. Madison, a su lado, miró con una mezcla de sorpresa y incomodidad. Sofía respiró hondo, sabiendo que esa victoria era más que una medalla. Era la respuesta silenciosa que había guardado durante todos esos días. Subió al podio con la cabeza en alto, sosteniendo la medalla de oro con firmeza. Al escuchar el himno nacional, sintió lágrimas en los ojos, pero no lloró. Guardó ese momento como una victoria para todos los que un día fueron subestimados. En los días siguientes a la victoria, la vida de Sofía cambió de una manera que ella nunca imaginó. Los periodistas buscaban entrevistas, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y todo México celebraba su triunfo. Pero, a pesar del brillo y la fama repentina, ella se mantuvo firme en la sencillez que siempre la definió. Volver a Iztapalapa significaba reencontrarse con las calles concurridas, con los vecinos que la vieron crecer y con la piscina municipal que seguía allí con sus imperfecciones. Para ella, la medalla de oro no era solo un trofeo personal, sino un símbolo de cuánto el esfuerzo colectivo, de la familia, del profesor Ramírez, de la comunidad, podía superar obstáculos. La chica de la piscina turbia había demostrado que el lugar de los sueños es donde se siembra la dedicación. Aun con toda la repercusión, las dificultades financieras y sociales seguían presentes en su vida. La familia seguía luchando para garantizar lo básico, y los recursos para seguir entrenando eran limitados. Sin embargo, el reconocimiento conquistado en París abrió puertas a patrocinios y becas que antes parecían imposibles. Sofía sabía que el camino aún sería arduo y que las próximas competiciones traerían nuevos desafíos, pero, más que nunca, estaba preparada para enfrentar cada uno de ellos con la misma garra que la acompañó desde la infancia.
La victoria no borraba sus raíces, al contrario, la fortalecía, y en cada brazada llevaba el orgullo de representar a toda una nación. La vuelta al barrio trajo una serie de encuentros emocionantes. Amigos de la infancia, vecinos y profesores de la escuela se fueron acercando poco a poco para felicitarla y escuchar los detalles de la conquista. En uno de esos encuentros, en la plaza cerca de casa, una señora mayor comentó: «Tú demostraste que sí podemos llegar lejos, incluso cuando parece que todo está en nuestra y en contra». Esas palabras simples tocaron hondo en Sofía, que se dio cuenta de que su victoria tenía un alcance que iba más allá del deporte. Era un mensaje de esperanza para toda la comunidad, un recordatorio de que los orígenes humildes no determinan el futuro. Esa conexión con su tierra y su gente se convirtió en el motor que la impulsaba hacia adelante. Al retomar los entrenamientos después de los Juegos, Sofía se vio ante un escenario nuevo. Había expectativas en torno a ella, y la exigencia para mantener el alto nivel era constante. Pero, a diferencia de lo que muchos podrían imaginar, ella no dejó que eso la dominara. Aprendió a separar la presión de la competición de su vida personal, creando espacios para descansar y convivir con la familia. El profesor Ramírez seguía siendo su mayor apoyo, ofreciendo orientaciones y regaños cuando era necesario. Juntos trazaron metas realistas, siempre recordando que lo importante no era solo el resultado, sino el proceso de crecimiento. Sofía entendió que su jornada era continua y que cada desafío enfrentado era una oportunidad para hacerse más fuerte. Mientras se preparaba para las competiciones siguientes, Sofía empezó a notar que el prejuicio aún estaba presente en algunas miradas y comentarios. En entrevistas, algunas preguntas insinuaban dudas sobre su capacidad, como si su origen humilde fuera un obstáculo infranqueable. Aunque eso la irritaba, ella aprendió a responder con calma y firmeza, mostrando que su historia no era una desventaja, sino un diferencial. Poco a poco, los medios mexicanos comenzaron a cambiar el tono de los reportajes, valorando su disciplina y fuerza de voluntad. En el fondo, ella sabía que su victoria en París no borraba el prejuicio estructural, pero era un paso importante para combatirlo. Sofía no quería ser solo una atleta de éxito, sino un ejemplo real de superación para quienes enfrentaban dificultades similares. El apoyo de la familia seguía siendo esencial. Durante las largas noches de 1900, entrenamiento y preparación, los mensajes de su madre y su padre eran recordatorios constantes del motivo por el cual ella no podía rendirse. Su madre, que había cosido los primeros trajes de baño rotos, ahora acompañaba los viajes internacionales, orgullosa y emocionada. Su padre, aun cansado de las jornadas de trabajo, no se perdía una transmisión en vivo, gritando desde el otro lado de la línea cuando Sofía nadaba. Esa red de apoyo era el cimiento invisible que mantenía a la joven firme ante las presiones y desafíos. Sofía sabía que, detrás de cada medalla, existía una familia entera que se sacrificaba para que ella pudiera seguir adelante. En una de las competiciones regionales, Sofía se enfrentó a una situación inesperada. Durante la prueba, un problema técnico con el sistema de cronometraje hizo que el tiempo registrado para su paso fuera cuestionado. Algunos comentaristas insinuaron que el resultado podría haber sido manipulado por ella, levantando sospechas injustas. La noticia corrió rápido en las redes sociales y ella sintió el peso de la duda sobre su esfuerzo legítimo. En lugar de desesperarse, Sofía decidió enfrentar la situación con la misma valentía de siempre. Asistió a entrevistas, mostró transparencia y pidió que el foco volviera al deporte y a la dedicación de todos los atletas. Esa postura le ganó aún más respeto y admiración, reforzando que su trayectoria se construyó sobre la base de la honestidad y el trabajo duro.
Ese episodio sirvió para que Sofía se diera cuenta de lo difícil que sería mantener su reputación en un medio donde los prejuicios y las rivalidades podían distorsionar la realidad. Pero también le mostró que estaba preparada para esas batallas fuera de la piscina. La joven atleta empezó a involucrarse más en causas sociales, participando en eventos y conversaciones sobre igualdad en el deporte e inclusión social. Usaba su visibilidad para dar voz a quienes, como ella, venían de lugares olvidados por los grandes centros deportivos. Esta nueva fase le dio un significado mayor a su carrera, que dejó de ser solo una búsqueda de medallas para convertirse en una misión de transformación. Sofía sabía que más que ganar pruebas, podía ayudar a cambiar mentalidades. En medio de esta lucha por el reconocimiento y la justicia, Sofía también encontró un espacio para reflexionar sobre su salud mental. La presión constante, la expectativa del público y las exigencias internas empezaron a pesar de forma más intensa. Algunos días se sentía exhausta, con dificultades para dormir y dudas sobre su propia capacidad. Fue en ese momento que decidió buscar ayuda profesional, algo todavía poco común entre atletas jóvenes en su entorno. Con el apoyo de un psicólogo deportivo, aprendió técnicas para lidiar con la ansiedad y para separar la presión externa de su equilibrio emocional. Ese cuidado fue esencial para que pudiera seguir compitiendo a un alto nivel, sin perder la conexión consigo misma. Para ella, admitir que necesitaba ayuda fue un acto de valentía y no de debilidad. Paralelamente a los entrenamientos y competiciones, la rutina de estudios tampoco fue abandonada. Sofía sabía que el deporte no duraría para siempre y que necesitaba construir otras bases para su futuro. Con la ayuda de becas y programas de apoyo, se matriculó en una facultad de educación física, donde conciliaba clases presenciales y a distancia. El desafío de administrar el tiempo entre estudios, entrenamientos y vida personal exigía disciplina, pero también le traía satisfacción. Aprendía sobre anatomía, fisiología y métodos de entrenamiento, lo que la ayudaba a entender mejor su propio cuerpo y a mejorar su desempeño. Ese equilibrio entre la mente y el cuerpo se convirtió en un pilar fundamental en su trayectoria, demostrando que la superación era un proceso que abarcaba todos los aspectos de la vida. La cercanía con la comunidad de Iztapalapa seguía siendo una parte vital de la vida de Sofía. Siempre que era posible, visitaba la piscina municipal donde todo empezó, no solo para entrenar, sino para hablar con jóvenes que, como ella, soñaban con algo más grande. En esas visitas no solo llevaba palabras de aliento, sino también equipos y material deportivo recolectado por patrocinadores que pasaron a apoyarla. Vio de cerca el impacto que su historia tenía, inspirando a niñas y niños a creer que era posible superar las circunstancias. Esos intercambios alimentaban su propósito y fortalecían la conexión con sus raíces. A pesar de la creciente fama, jamás se olvidó de lo que la había moldeado, una mezcla de voluntad, comunidad y amor por la natación. Mientras tanto, en el escenario internacional, la rivalidad con Madison Clark seguía siendo un capítulo importante. En entrevistas, Madison mantenía un tono competitivo, pero el comentario discriminatorio había quedado atrás. Ambas ya se enfrentaron en otras competiciones después de los Juegos Olímpicos, con resultados variados, pero el respeto mutuo empezó a crecer. Para Sofía, esa relación era una prueba de que el deporte sí puede superar barreras personales y culturales. La rivalidad saludable la impulsaba a buscar siempre lo mejor, y las victorias se convertían en logros no solo personales, sino en símbolos de una lucha más amplia contra el prejuicio. Así, cada competición era más que una prueba de habilidad, era una afirmación de identidad y valentía.
En una competición importante en Europa, Sofía enfrentó uno de los momentos más desafiantes de su carrera. Durante el calentamiento, sufrió una lesión en el hombro que la dejó en duda sobre su participación en la prueba principal. El dolor era intenso y los médicos le recomendaron descanso inmediato. Sin embargo, la joven atleta decidió seguir adelante, a pesar del riesgo. Con el apoyo del equipo técnico y del fisioterapeuta, ajustó los entrenamientos y se preparó mentalmente para el desafío. El día de la prueba, nadó con cautela, controlando el movimiento del brazo lesionado. Aunque no conquistó el podio, su determinación y valentía fueron reconocidas por todos. La experiencia le mostró a Sofía que la superación no es solo vencer, sino también saber lidiar con los propios límites y respetar el cuerpo. Después de la competición, Sofía dedicó tiempo a la recuperación, pasando por sesiones de fisioterapia intensiva y adaptando su rutina para evitar nuevas lesiones. Aprendió la importancia de escuchar las señales del cuerpo y de priorizar la salud a largo plazo, incluso cuando el deseo de competir era grande. Esta fase le trajo un aprendizaje fundamental. El éxito no se mide solo por medallas, sino por la capacidad de reinventarse ante las adversidades. La joven atleta empezó a trabajar en asociación con especialistas para fortalecer puntos débiles y evitar que episodios similares sucedieran. Ese cuidado se reflejó en su desempeño en las competiciones siguientes, que volvieron a presentar buenos resultados. Una vez más, la resiliencia se mostró como una aliada indispensable en su trayectoria. Con el paso del tiempo, Sofía se dio cuenta de que su influencia iba más allá de las piscinas y los podios. Comenzó a participar en programas de mentoría para jóvenes atletas, especialmente aquellos de comunidades carenciadas, donde las oportunidades eran escasas y los sueños, muchas veces, se ahogaban por las dificultades del día a día. En esas ocasiones, ella contaba su historia sin adornos, hablando de los entrenamientos en piscinas con agua turbia, de las noches en vela y de los sacrificios de la familia. Esa honestidad se ganaba la confianza de los jóvenes que veían en ella un ejemplo real, alguien que había pasado por las mismas batallas. Para Sofía, esas conversaciones eran más que momentos de intercambio. Eran una forma de devolver todo lo que recibió, de fortalecer a la próxima generación y de luchar contra el ciclo de exclusión social que también conocía. En la esfera personal, el equilibrio seguía siendo una búsqueda constante. Sofía intentaba mantener lazos fuertes con amigos de la infancia, incluso con la apretada agenda de entrenamientos y competiciones. Muchas veces, los encuentros eran rápidos y simples, pero llenos de significado. Se sentaba en la plaza cerca de casa para hablar de la vida, reír de las pequeñas cosas y recordar que, a pesar de la fama, seguía siendo la misma chica de Iztapalapa que soñaba en grande. Esas pausas eran esenciales para mantener la salud mental y para no perder el contacto con la realidad que la moldeó. Ella sabía que para seguir creciendo necesitaba estar completa, con la mente y el corazón alineados. Sofía también tuvo que aprender a lidiar con las expectativas ajenas, que muchas veces pesaban más que las suyas propias. La prensa, los patrocinadores e incluso la afición le imponían un estándar difícil de alcanzar constantemente. En algunos momentos, la exigencia por resultados hizo que se cuestionara si el precio valía la pena. La joven atleta se dio cuenta de que necesitaba establecer límites saludables para mantener su bienestar. Aprendió a decir no cuando era necesario, a cuidar su salud emocional y a priorizar momentos de descanso. Esa madurez emocional fue fundamental para que pudiera seguir compitiendo a un alto nivel, sin perderse en medio de las presiones externas. Más que técnica y fuerza física, entendió que la mente necesitaba estar preparada para la jornada. Con el apoyo del profesor Ramírez, que nunca la abandonó,
Sofía trazó nuevos objetivos, no solo enfocados en medallas, sino también en el crecimiento personal y el impacto social. Participó en talleres sobre liderazgo y comunicación, buscando ampliar sus habilidades más allá de la piscina. Entendía que la responsabilidad de ser un símbolo para muchos exigía una postura consciente y comprometida. En eventos públicos hablaba sobre la importancia de la educación, del deporte como herramienta de inclusión y de la necesidad de derribar barreras que aún impiden el acceso igualitario. Su voz empezó a ser oída en diferentes ambientes, y ella abrazó ese papel con la misma dedicación que siempre tuvo en el agua. Una de las experiencias más marcantes en ese periodo fue la visita que Sofía hizo a una escuela pública en Iztapalapa, donde encontró a niños llenos de sueños y pocos recursos. Se sentó con ellos en un auditorio improvisado y compartió su trayectoria, sin esconder las dificultades y los momentos en que pensó en rendirse. Habló de la importancia de la persistencia, de la disciplina y del apoyo de la familia. Al final, los niños la rodearon para tomarse fotos y hacer preguntas, y ella se dio cuenta de que su historia se había convertido en una inspiración concreta para aquellas vidas. Este contacto directo con la comunidad reforzó su compromiso de usar su visibilidad para promover cambios reales, especialmente en las regiones más vulnerables. Al mismo tiempo, el mercado deportivo empezó a reconocer el potencial de Sofía como una atleta completa, no solo dentro de 1900, la piscina, sino también fuera de ella. Marcas la empezaron a buscar para asociaciones y ella usó esa oportunidad para destinar recursos a proyectos sociales dirigidos a jóvenes atletas de bajos ingresos. En entrevistas dejaba claro que su misión iba más allá del oro olímpico. Quería transformar el deporte en una herramienta de inclusión y esperanza. Esa postura le ganó respeto y admiración, haciendo que su carrera adquiriera un significado mucho mayor que simples números o trofeos. Sofía entendía que su trayectoria era por encima de todo una lucha colectiva. A pesar del reconocimiento creciente, Sofía nunca perdió la humildad que la definió desde el principio. En entrevistas, solía recordar que el camino no fue fácil y que su victoria no era solo suya, sino de todos los que la apoyaron. Esa postura sincera se ganaba corazones y hacía que su imagen fuera asociada a la esperanza y al esfuerzo genuino. Sabía que la fama podía ser pasajera, pero el legado que dejara era lo que realmente importaba. Por eso, incluso en los momentos de descanso, buscaba aprender, crecer y prepararse para los desafíos que aún estaban por venir. Esa mentalidad era lo que la mantenía firme, día tras día. Además, Sofía aprendió a valorar el silencio y la privacidad, especialmente ante el acoso de los medios y las redes sociales. Con el aumento de la exposición, surgieron comentarios maliciosos e invasiones a su vida personal, que muchas veces la dejaban afectada. Para lidiar con eso, estableció barreras claras, eligió compartir solo lo que consideraba relevante y buscó apoyo en amigos cercanos y profesionales. Esa protección emocional fue fundamental para mantener la salud mental y evitar que la presión externa interfiriera en su desempeño. Ella entendió que para cuidar el cuerpo también necesitaba cuidar la mente, y esa era una batalla diaria. En un evento internacional, Sofía fue invitada a dar un discurso en una conferencia sobre la importancia del deporte para la inclusión social. Frente a una platea diversa, compartió su trayectoria sin adornos, destacando las dificultades que enfrentó en Iztapalapa y la transformación que la natación trajo a su vida. Habló de la importancia del apoyo familiar, del papel de los mentores y del impacto que una palabra de aliento puede tener para un joven en situación de vulnerabilidad.
Sus palabras fueron recibidas con aplausos y, para muchos, se convirtieron en un llamado a la acción. Para Sofía, esa experiencia reforzó el sentido mayor de su carrera: usar el deporte como puente para un futuro mejor, no solo para ella, sino para miles de jóvenes. A pesar de las conquistas, la atleta también enfrentó momentos de duda y cansancio. El ritmo intenso de competiciones, viajes y entrenamientos cobraba su precio. En algunas noches sentía la presión de la responsabilidad y el miedo a no corresponder a las expectativas. En esos momentos, recurría al apoyo de la familia y del profesor Ramírez, que le recordaban la importancia de cuidarse a sí misma y de respetar sus límites. Con el tiempo, aprendió a aceptar que la vulnerabilidad forma parte del crecimiento y que la fuerza verdadera está en reconocer cuándo es necesario desacelerar. Esa aceptación fue decisiva para que pudiera seguir adelante con equilibrio y determinación. El mes en que Sofía conquistó la medalla de oro en París quedó marcado para siempre en su memoria, no solo por el resultado, sino por la transformación personal que aquel momento representó. Cada brazada en esa final fue la suma de años de lucha, renuncias y sueños silenciosos. La victoria no borró los desafíos que enfrentaría de allí en adelante, pero la fortaleció para encararlos con una nueva perspectiva. Para ella, aquel mes simbolizaba el poder de la perseverancia y la dignidad, la prueba concreta de que, a pesar de las adversidades, era posible conquistar respeto y espacio. La medalla era más que un símbolo de conquista deportiva, era un hito de superación y orgullo mexicano. Años después, cuando la rutina de competiciones pasó y surgieron nuevos proyectos, Sofía llevaba consigo las cicatrices invisibles de la jornada. Las dificultades financieras, los prejuicios y los dolores físicos no habían desaparecido, pero servían como recordatorios de cuánto había crecido. Hoy, al mirar atrás, entiende que cada obstáculo enfrentado la moldeó como atleta y como persona. La historia de Sofía Hernández no es solo sobre una medallista olímpica, sino sobre una joven que con valentía y humildad transformó lo imposible en realidad. Esa historia permanece viva, una inspiración real para quien cree que el origen no define el destino. Con el paso del tiempo, Sofía decidió dedicarse a proyectos sociales enfocados en el deporte y la educación, buscando impactar directamente la vida de niños y adolescentes en comunidades como la suya. Fundó una organización que ofrece clases de natación, apoyo escolar y orientación profesional, con el objetivo de abrir puertas para quienes, muchas veces, no ven otra salida. Esta iniciativa surgió del deseo de devolver todo lo que recibió, transformando su experiencia en oportunidad para otros. El trabajo exigía tiempo y energía, pero ella lo veía como una misión que iba más allá de la competición. Ver el brillo en los ojos de los jóvenes al aprender a nadar o al superar dificultades reforzaba su propósito y renovaba su fuerza. Además, Sofía empezó a actuar como oradora en eventos nacionales e internacionales, compartiendo su historia con diferentes públicos. En esas ocasiones mantenía la sencillez y la sinceridad que siempre la caracterizaron, evitando exageraciones y discursos prefabricados. Hablaba del esfuerzo diario, de la importancia de la red de apoyo y de la lucha contra los prejuicios que aún permean el deporte y la sociedad. Su mensaje, sin artificios, llegaba directamente al corazón de las personas, inspirando cambios concretos. La joven atleta demostraba, con su trayectoria, que es posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, y que la verdadera superación está hecha de momentos pequeños, pero decisivos. A pesar del éxito y el reconocimiento, Sofía enfrentó periodos difíciles en su vida personal.
La presión constante, la exposición pública y la exigencia por resultados la hicieron cuestionar sus elecciones e incluso dudar de sí misma. Hubo momentos en que la soledad y el cansancio pesaron más que la alegría de las conquistas. En esos periodos encontró en el apoyo de la familia y de los amigos la fuerza para seguir adelante. Aprendió la importancia de buscar ayuda y de valorar la salud mental, entendiendo que ser vulnerable no disminuye la fuerza, sino que la hace más humana. Esa conciencia fue fundamental para que pudiera continuar la trayectoria sin perder la esencia. Con el tiempo, Sofía también aprendió a equilibrar su carrera con la vida personal. Comenzó a construir relaciones más sólidas, dedicando tiempo para estar con personas que la apoyaban y comprendían su jornada. Se dio cuenta de que la felicidad no estaba solo en las victorias, sino en las conexiones verdaderas que creaba a lo largo del camino. Esa madurez emocional contribuyó a que la atleta encontrara estabilidad y satisfacción en diferentes áreas de la vida. Entendió que el equilibrio era esencial para mantener la motivación y la salud, elementos fundamentales para seguir nadando con pasión y propósito. Durante una competición internacional, Sofía enfrentó un momento inesperado que la marcó profundamente. En medio de la presión para mantener el desempeño, sufrió una caída durante el calentamiento, lastimándose la rodilla. El dolor intenso y la posibilidad de no competir hicieron que sintiera una mezcla de frustración y miedo. Sin embargo, decidió no rendirse. Con el apoyo del equipo médico, se hizo un tratamiento rápido y adaptó su preparación para participar en la prueba. Esa experiencia reforzó la importancia de cuidarse y de aceptar los límites del cuerpo, incluso cuando el deseo de seguir adelante es mayor. Para ella fue una lección de humildad y perseverancia. Al regresar a casa después de esa competición, Sofía pasó a reflexionar más sobre su trayectoria y los desafíos enfrentados. Entendió que, a pesar de las victorias, el camino de la superación no era lineal ni fácil. Cada caída, cada crítica y cada duda interna formaban parte del proceso. En lugar de abatirse, usaba esas experiencias para crecer y fortalecerse. La joven nadadora se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba solo en la medalla, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída, con la certeza de que aún había mucho por hacer y conquistar. Esa postura la mantenía firme y con la vista puesta en el futuro. En los meses siguientes, Sofía intensificó su trabajo en la fundación que había creado para apoyar a jóvenes atletas en situación de vulnerabilidad. Pasaba buena parte del tiempo entre entrenamientos y reuniones, intentando equilibrar la vida de atleta y de líder comunitaria. A pesar del cansancio, sentía una satisfacción profunda al ver los resultados del trabajo, con niños y adolescentes ganando confianza y descubriendo nuevos horizontes. Esa dedicación demostró que la superación no era solo personal, sino colectiva. Para Sofía, la mayor victoria estaba en poder transformar vidas y abrir caminos para quienes, como ella, venían de un lugar donde los sueños parecían distantes. Mientras tanto, en la piscina, continuaba nadando con la misma pasión y disciplina que la llevaron a la cima. Las competiciones seguían siendo desafiantes y en cada prueba ella encontraba motivos para superarse. El respeto conquistado en el ámbito deportivo venía acompañado de la conciencia de que su papel iba más allá del podio. Sofía sabía que su trayectoria podría servir como un faro para muchos, y esa responsabilidad la impulsaba a seguir luchando, siempre con humildad y enfoque. Más que una atleta, ella era un símbolo vivo de resistencia y esperanza para toda una generación. A medida que su carrera avanzaba, Sofía empezó a enfrentar nuevos desafíos,
como la necesidad de adaptarse a técnicas modernas y a cambios en el calendario de competiciones. Con el apoyo del profesor Ramírez y de un equipo multidisciplinario, se dedicó a perfeccionar cada detalle, desde la alimentación hasta el entrenamiento mental. Esta búsqueda constante de evolución demostraba que su trayectoria era mucho más que suerte o talento natural. Era fruto de disciplina, estudio y ganas de crecer. Incluso cuando surgían las dificultades, ella las veía como oportunidades para aprender y fortalecerse, manteniendo el enfoque en lo que realmente importaba: ser la mejor versión de sí misma. Además de los logros dentro de la piscina, Sofía también se destacó como líder dentro del equipo nacional. Se convirtió en un referente para las atletas más jóvenes, siempre dispuesta a ofrecer apoyo y compartir su experiencia. Esa postura colaborativa creaba un ambiente de confianza y motivación, fundamental para los buenos resultados del grupo. Para ella, la competición individual nunca anulaba la importancia del colectivo. Creía que, juntos, podían lograr más y transformar el deporte mexicano. Ese equilibrio entre ambición personal y compromiso con el equipo fortalecía su carácter y ampliaba su impacto, dentro y fuera de las competiciones. En el apogeo de su carrera, Sofía enfrentó una lesión que amenazó su futuro como atleta profesional. El diagnóstico exigió un periodo de alejamiento prolongado, lo que le trajo inseguridad y miedo. Sin embargo, la joven nadadora no se dejó abatir. Con el apoyo del equipo médico, de la familia y del profesor Ramírez, inició un proceso de rehabilitación enfocado y disciplinado. Cada día era un nuevo logro, aunque pequeño, y en cada paso ella recuperaba la confianza. Esa fase fue una prueba clara de su resiliencia, demostrando que el camino de la superación no es lineal y que la paciencia es tan importante como la fuerza. Durante la recuperación, Sofía aprovechó para profundizar sus estudios y prepararse para la vida más allá de las piscinas. Se matriculó en cursos de gestión deportiva y comenzó a planificar el futuro con la misma dedicación que aplicaba en los entrenamientos. Esa fase de transición fue delicada, pero le trajo nuevos horizontes y objetivos. Ella entendió que la identidad de atleta era parte de quien era, pero no lo definía todo. La construcción de una carrera multifacética le dio sentido a esa nueva etapa, demostrando que el crecimiento personal y profesional caminaban juntos. Ese equilibrio era fundamental para mantener la motivación y la salud emocional. Al regresar a las competiciones después de la recuperación, Sofía sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. El tiempo alejada hizo que necesitara reaprender a confiar en su cuerpo, sintiendo aún los límites y las marcas dejadas por la lesión. Los primeros entrenamientos fueron desafiantes, exigiendo paciencia y un enfoque redoblado. No obstante, el deseo de volver a competir con la misma intensidad la motivaba a seguir adelante. Poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer, demostrando que la fuerza que la llevó al oro todavía estaba presente. Esa vuelta fue más que un retorno deportivo, fue un renacimiento, una prueba de que la verdadera superación no tiene plazo. Además de las pruebas, Sofía pasó a invertir aún más en su misión social, ampliando los proyectos de su fundación y fortaleciendo asociaciones con otras organizaciones. Sentía que esa parte de su vida le traía un significado mayor y una realización que trascendería cualquier medalla. Cada sonrisa de un niño que aprendía a nadar, cada historia de éxito que surgía del trabajo realizado, renovaba su compromiso. Esa dedicación, que iba más allá de las piscinas, mostraba la verdadera dimensión de la superación que Sofía representaba. Era la transformación de una vida difícil en inspiración para muchos, con humildad, trabajo y amor. En los últimos meses de aquel ciclo intenso,
Sofía pasó a reflexionar sobre todo lo que había conquistado y vivido. Sentía el peso de las responsabilidades, pero también la satisfacción de saber que cada esfuerzo valió la pena. La natación había sido la puerta para transformar no solo su vida, sino la de muchos a su alrededor. En conversaciones con la familia, revelaba el deseo de seguir ampliando su impacto, ya sea a través del deporte o de otras iniciativas sociales. La sensación era de que aquella victoria en París, tan simbólica, había sido solo el comienzo de una trayectoria mucho mayor y más profunda. En la recta final de aquel mes memorable, cuando los ojos del mundo aún recordaban su medalla y su historia, Sofía estaba lejos de acomodarse. Sabía que las dificultades no habían terminado y que la verdadera jornada era diaria, hecha de pequeños desafíos y decisiones. La joven atleta llevaba consigo la cicatriz invisible de la lucha contra el prejuicio y la pobreza, pero también la certeza de que, con valentía y apoyo, era posible ir más allá. Esa certeza la impulsaba a seguir nadando, siempre en busca no solo de la victoria, sino de la dignidad y del orgullo de su origen. En los últimos días de aquel mes que cambiaría su vida para siempre, Sofía sentía el peso de las expectativas, pero también la fuerza que había acumulado a lo largo de los años. Sabía que su victoria en París no era solo un momento aislado, sino el resultado de una trayectoria llena de batallas silenciosas, sudor y dedicación. Pensaba en las noches largas en que entrenaba sola, en el cloro fuerte de la piscina municipal de Iztapalapa y en el profesor Ramírez, que nunca dejó de creer en ella. Esa medalla, para Sofía, era un mensaje para todos los que enfrentaban dificultades similares. El origen no determina el destino. Incluso con la presión, se mantenía enfocada en continuar su jornada, no solo como atleta, sino como símbolo de esperanza para los jóvenes, que aún soñaban con un futuro mejor. Al cierre de aquel mes memorable, Sofía miró hacia atrás y se dio cuenta de que la superación era una cicatriz invisible que llevaba con orgullo. El dolor, los sacrificios y los prejuicios no habían desaparecido, pero ahora formaban parte de quien ella era. La atleta sabía que esta historia, tan real y humana, era una lección silenciosa para muchos. La fuerza verdadera está en nunca rendirse, incluso cuando todo parece conspirar en contra. Con el corazón lleno de orgullo y la mente firme en el futuro, ella continuaba nadando, consciente de que su trayectoria trascendía las líneas de la piscina, inspirando a toda una nación a creer que con valentía y determinación es posible transformar sueños en realidad.